mediodía. Sí, como todo pasa eso. Muy característico. Bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia a esta sesión científica de la Sociedad Médica. Y como en otras ocasiones, empezaré diciendo que nosotros tenemos que tener una mentalidad plenaria. Tomé esta cita de este filósofo español, en el cual dice que hay que unirse, pero no solo por el hecho de estar juntos, sino lo fundamental, nosotros debemos unirnos para hacer algo juntos. ¿Y en qué? O sea, ¿en qué vamos a hacer algo juntos? Pues tenemos que sembrar, tenemos que cuidar, tenemos que cosechar. Esta foto es una metáfora en donde trato de darles el mensaje de lo que nosotros debemos hacer. ¿Y todo para qué? Pues para seguir enriqueciendo a nuestra sociedad. Debemos de sentirnos orgullosos, debemos de sentirnos alegres de pertenecer a esa sociedad, en el entendido de que qué tan grande puede ser va a depender de lo que nosotros queramos que sea grande. Hace poco realizamos una encuesta que se las enviamos, hicieron el favor de contestar, y algo de llamar la atención es que algunos decían que estaban contentos con lo que se estaba haciendo, pero que no querían participar. Eso me dio tristeza, porque pues, las cosas no se dan por magia, las cosas no se dan por obra del Espíritu Santo. Eso se dará en la mente, y si la convicción de fe de cada uno de nosotros es así, bueno, pues dicen que la fe mueve montañas, pero en la fe tiene que ir la acción. Si no hay acción, la fe no se cumple. Entonces, el objetivo es ese, la petición es esa: participen. La mesa directiva no puede hacerlo todo y tampoco tiene toda la visión. Necesitamos que participen, necesitamos que nos enriquezcan con sus ideas. Eso es lo que nos va a llevar a engrandecer esta sociedad. Tenemos que unirnos, tenemos que seguir reuniéndonos, pero para hacer algo. Insisto, ese algo debe ser en beneficio de la sociedad. Dentro de la próxima plática cultural que vamos a tener, es un tema interesante, en donde se va a abordar el enfoque desde una óptica de un personaje de la vida política del país, alguien que durante mucho tiempo estuvo en el ojo del huracán, en el ojo del protagonismo, que es el licenciado Carlos Navarrete Ruiz, y nos va a hablar de la nueva relación que hay entre nosotros y los que están arriba del río Bravo. Los invito, va a ser una plática muy interesante. Y además creo que se va a prestar a muchas consideraciones. Vamos a oír su opinión. Seguro que a lo mejor vamos a estar un poco en diferencia de su enfoque, pero bueno, eso es muy importante. Les he comentado, para mí una reunión, una sesión, se enriquece en la medida en que haya debate. Si no lo hay, pues quiere decir que no nos interesó, o quiere decir que somos muy inteligentes, que todo lo entendemos, o quiere decir que ya no queremos aprender nada. Bueno, creo que no estamos en ese punto. Y dentro de este programa, hoy toca la sesión académica, y vamos a tener un tema muy interesante por una gran profesional, por una gente muy académica, de quien yo tengo el honor y el placer de conocerla desde que ella iba rompiendo el cascarón en sus años pueriles, noveles, y van a ver que va a ser una plática muy enriquecedora, fundamentalmente para aquellos que se dedican a la esfera ginecológica. Ella es la doctora Edna Cortés Fuentes, y que actualmente es jefa del Servicio de Urología Ginecológica en el Hospital Luis Castelazo Ayala,
fue la fundadora de la subespecialidad de urología ginecológica en ese mismo hospital. Un hospital con una vida académica febril, con una responsabilidad social. Es un centro que germina conocimiento, y en ese conocimiento que está germinando, ENA tiene una participación fundamental medular en el área de la urología ginecológica, con todas las técnicas e innovaciones actuales que hay en ese país. Además es la profesora titular de esa área, y además pues tiene participación en sociedades internacionales. Entonces, vean la calidad de ponente que vamos a tener el honor y el placer de oír, y me da mucho gusto, Edna, que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. El micrófono es tuyo. Gracias, buenas noches a todos. Antes que nada, agradezco la presentación del doctor Joel Bañuelos. Efectivamente me conoce desde que era chiquita, y justo ahorita platicábamos que antes de que el camino y el destino me llevara hacia la urología ginecológica, en algún momento me iba a llevar hacia la oncología, pero bueno, me desvié hacia el otro lado, pues por eso estoy hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar conmigo esta noche. Quiero declarar que estos son mis conflictos de interés, pero específicamente para esta plática no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las compañías con las que yo trabajo. Para iniciar, quiero presentarles dos casos de pacientes. Esta es una paciente que llegó con nosotros porque tenía un prolapso. Le hicimos una cirugía con una técnica quirúrgica nueva que les voy a mostrar, y este fue al final el resultado anatómico. El segundo caso es una paciente con un prolapso de características muy similares, en el cual le hicimos una cirugía completamente diferente. Eso que pueden observar ustedes blanco es un lito, es una piedra que estaba en la vagina. La paciente hizo una fístula de la vejiga hacia la vagina por la malla que le colocamos, que terminó erosionando, y también hizo un lito intravesical debido a una complicación. Entonces pareciera que son pacientes similares, pero al final tuvieron procedimientos diferentes. Y aquí nuestra pregunta es: ¿qué diferencias hay entre estos dos casos? ¿Habrá sido el tipo de paciente? ¿Habrá sido el material que utilizamos? ¿La malla que se empleó? ¿Habrá sido la técnica quirúrgica? ¿O finalmente el cirujano, ¿no? Termina siendo una conjunción de factores que pueden hacer que el resultado, cuando sometemos a una paciente a un procedimiento quirúrgico, pueda o no ser completamente diferente. Y aquí quiero iniciar esta charla diciendo esta frase y recordándola porque creo que es muy importante. La cirugía al final no solamente es una cuestión de habilidad quirúrgica, sino también va a depender de la elección precisa que nosotros hagamos de cada paciente. Y finalmente el éxito de este procedimiento se va a forjar cuando ocurre esta intersección tanto en la ciencia médica y en el discernimiento clínico. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos actualmente en todo este tipo de problemas del piso pélvico es encontrar un tratamiento adecuado para cada paciente. ¿Y por qué es importante todas estas disfunciones del piso pélvico? Si nosotros revisamos la estadística, hasta el 46% de las mujeres pueden desarrollar un problema del piso pélvico a lo largo de su vida. Es decir, que de 10 mujeres, la mitad vamos a llegar a tener algún problema en algún momento. De estas diferentes disfunciones del piso pélvico podemos tener prolapso, los cuales pueden ocurrir hasta en un 15%, incontinencia urinaria, que puede ocurrir hasta en un 60%, así de frecuente llega a ser, y finalmente también incontinencia fecal, que olvidemos que también, no olvidemos también que también es un problema del piso pélvico que llega a presentarse hasta en el 15% de las mujeres. Cuando nosotros revisamos la literatura y vemos cómo ha ido evolucionando la cirugía para el prolapso, actualmente podemos decir que vamos a dividir a las cirugías en dos grandes grupos. Aquellas cirugías en las cuales
son como las cirugías clásicas y las cirugías nuevas, en las cuales nosotros utilizamos diferentes materiales para reforzar el tejido que está dañado. Dentro de las cirugías clásicas tenemos una histerectomía vaginal y la colporragia anterior, que yo creo que todos los que están relacionados con el área de ginecología conocen como procedimientos relativamente frecuentes y comunes. Podemos hacer cirugías un poco más avanzadas, como es la corrección de los defectos paravaginales, también cirugías del defecto posterior, y aquellas otras en las que su principal función es hacer una nueva suspensión de la parte apical, ya sea conservando o no el útero, y en este caso hablamos de la histeropexia, de la colposacropexia y de las histeropexias o las fijaciones de fúcula a otras estructuras anatómicas, como pueden ser los ligamentos sacroespinosos y los ligamentos uterosacros. Y actualmente, o más bien en los últimos años, hemos comenzado a utilizar diferentes materiales para reforzar todo ese tejido que está dañado, que puede ser desde materiales biológicos hasta materiales sintéticos. Y el doctor Kegel, que yo creo que ustedes conocen, porque todos los hemos escuchado en algún momento los famosos ejercicios de Kegel mencionar, dijo en una frase que es muy importante en esa época, cuando él desarrolló por primera vez el perineómetro, que fue el aparato a través del cual comenzó a instruir los ejercicios de Kegel. Él tomó algo como un baumanómetro, lo introdujo dentro de la vagina, un dispositivo, le pedía a la paciente que hiciera una contracción de los músculos del piso pélvico y él observaba cómo aumentaba la fuerza de los músculos cada vez que hacía una contracción. Eso de ahí surgen los ejercicios de Kegel por primera vez. El doctor Kegel dijo: la tecnología nos está proporcionando herramientas que antes eran inimaginables para tratar a nuestras pacientes. En ese momento, estas herramientas se quedaban en este punto de poder ver a través de un registro de la presión cómo se modificaban o cómo hacía una paciente la contracción de los músculos del piso pélvico. Y cuando nosotros vemos dentro de los antecedentes, primero, cómo es que podemos evaluar estos músculos y por qué es tan importante, la integridad de la anatomía en una mujer depende no solamente de las estructuras anatómicas que corregimos en una cirugía, que son las fascias y los ligamentos, sino de esta parte muscular que durante muchos años hemos pasado en un segundo plano y hemos dejado sin ponerle la atención suficiente. Cuando se revisa en la literatura cómo es que se evalúan esta fuerza en los músculos del piso pélvico, puede ser primero a través de la observación y la palpación, es decir, estos métodos tradicionales permiten que uno, cuando esté explorando a una paciente, le pida que contraiga en forma voluntaria los músculos del piso pélvico y nosotros tenemos que observar cómo la vulva y el introito se cierran y cómo se puede elevar parte de la región que está perianal. Palpando también y de esta forma haciendo consciente y estando seguros de cómo está la fuerza de los músculos del piso pélvico, y a través de otros estudios más específicos como la electromiografía, que va a medir específicamente cómo están las fuerzas de los músculos del piso pélvico. Actualmente el desarrollo de técnicas de imagen como el ultrasonido, el cual se hacen no solamente ultrasonidos endoanales como hace tiempo, ni tampoco ultrasonidos, por supuesto, ya ni endovaginales ni pélvicos, son ultrasonidos translabiales que nos permiten ver además cómo está la integridad de toda esta parte muscular del complejo de los músculos del piso pélvico, y finalmente estudios mucho más avanzados como la resonancia magnética, con la ventaja de la precisión específica de la integridad y de la forma de los músculos, sobre todo en esas resonancias magnéticas que son dinámicas, con el gran inconveniente en ocasiones por el costo. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos entonces de la disfunción de estos músculos? Como les había mencionado, durante mucho tiempo dentro del área de urología ginecológica y en general dentro de ginecología nos enfocábamos solamente a ver las estructuras anatómicas. Si yo hiciera una encuesta, a lo mejor, que es como un proyecto que estamos haciendo en investigación, pero si lo hiciéramos más grande por fuera del hospital, a una encuesta a ginecólogos sobre cuántos de ellos saben evaluar la fuerza de los músculos del piso pélvico, sobre cuántos les instruyen a las pacientes, sobre cuántos los educamos, yo creo que esa respuesta no llegaría más allá
del 5%. Y nosotros como ginecólogos finalmente terminamos siendo parte de los responsables de la salud de todas las mujeres. Y las mujeres tenemos músculos del piso pélvico que se pueden debilitar en cualquier momento de nuestra vida. Pero bueno, por estas disfunciones del suelo pélvico es importante primero que nosotros la identifiquemos, y esto es debido a que vamos a buscar cómo está esa fuerza y ese tono de los músculos. Segundo, se deben de clasificar, porque no solamente los músculos pueden ser débiles, hay músculos que pueden estar hiperactivos, hay músculos que pueden estar contracturados. Hay una serie de pacientes que a veces llegan a consulta por dolor pélvico y que se llegan a manejar como dolor pélvico crónico y que su principal causa es una hipertonía de los músculos del piso pélvico. A los urólogos, por ejemplo, pacientes que tienen disfunciones del vaciamiento, que tienen problemas crónicos en los cuales no pueden vaciar la vejiga en forma adecuada, muchas veces puede tener también un componente muscular. En el caso de todos los trastornos defecatorios, pacientes que tienen antecedente de estreñimiento crónico, de constipación, puede ser también una hipertonía de los músculos del piso pélvico. Y no el hecho de tener unos músculos hipertónicos quiere ser igual a que tengan unos músculos con una fuerza suficiente. Es decir, si ustedes estos músculos lo pueden como imaginar o lo pueden traslapar a cualquier músculo, ustedes pueden tener una contractura de los músculos de aquí del hombro, de la espalda, pero eso no quiere decir que ese músculo tiene que estar fuerte, ¿ok? Y eso es lo mismo que pasa con los músculos del piso pélvico. Entonces uno tiene que hacer en función de esta fuerza y de esta forma de contraerse una clasificación para saber si el músculo es débil, si el músculo está hipotónico. Hay pacientes que inclusive no pueden ni siquiera hacer una contracción voluntaria, que yo siempre les pongo, por ejemplo, uno les dice, a ver, contraen los músculos del piso pélvico cuando les estamos revisando, y los pacientes aprietan los ojos, cierran las manos, levantan las bocas, hacen todo el esfuerzo, la boca la aprietan y nunca hacen una contracción. ¿Por qué? Porque nunca han tenido muy probablemente un entrenamiento. Y finalmente uno tiene que evaluar si estas disfunciones del piso pélvico terminan teniendo alguna serie de condiciones asociadas. ¿Por qué? Pues porque, como les mencionaba yo, los músculos pueden estar hiperactivos, pero no por ese hecho necesariamente tienen que estar funcionales. ¿Cómo ha sido esta historia en la evaluación de los músculos del piso pélvico? Como les mencionaba, en el año 1950 el doctor Kegel desarrolló por primera vez el perineómetro, que hasta la fecha, si lo pensamos, realmente lo que ocupa es un principio dentro de la fisioterapia de piso pélvico que se llama biofeedback, que se refiere a que se obtiene una retroalimentación, en este caso visual, de lo que la paciente está haciendo. De hecho, si ustedes en algún momento quieren instruir ejercicios de Kegel a las pacientes, el hecho de que le demos un folleto, yo a veces les menciono, porque algunas me dicen, es que vi un video de YouTube donde puedo hacer los ejercicios. El hecho de que vean un video no es hacer ejercicios de Kegel. Para que la paciente realmente esté haciendo, o una mujer esté haciendo ejercicios de Kegel, debe tener una retroalimentación de lo que está haciendo, que así fue la forma en la que el doctor Kegel lo desarrolló. Posteriormente se empezaron ya a utilizar electromiografías de superficie que nos permitían observar y saber en forma exacta cómo estaba haciendo esa contracción de los músculos para que uno pudiera observar en forma mucho más específica. Y actualmente la tendencia y lo último que hay en cómo evaluar estos músculos es el desarrollo de dispositivos que permiten hacer electromiografías muy selectivas de los músculos del piso pélvico. Y para esto quiero mostrarles, porque la plática es la innovación, y yo quiero traerles y mostrarles lo último que hay en relación a cómo se evalúan los músculos del piso pélvico. Este es un dispositivo, que es un dispositivo que se llama Magnet, que su origen es en los Países Bajos, y lo que va a hacer es registrar en una forma circular cómo están los diferentes músculos del piso pélvico. Es decir, que me va a permitir ver en esta gráfica, como ustedes ven, es un electrodo que tiene diferentes, una sonda, perdón, que tiene electrodos de oro, que va a permitir y registrar cómo están los músculos. Aquí se ve cómo la fisioterapeuta introduce esta sonda, que es una sonda que se conecta en forma inalámbrica al dispositivo, y le va a pedir a la paciente que haga tanto en reposo como en contracciones
cortas y contracciones sostenidas, cómo está la fuerza de los músculos del piso pélvico. Y en este círculo se va a ir dibujando en dos tonos, ya sea grises o negros, comparado con ella misma, la fuerza de los músculos, el lado derecho y el lado izquierdo, la parte anterior y la parte posterior, y uno puede intercambiarlo a escalas de rojos y azules que se compara con pacientes, con mujeres de su misma edad y de mismas características obstétricas. Extra a que yo hago un diagnóstico, esto me permite en forma muy selectiva dar posteriormente el tratamiento específico al grupo muscular que cada paciente necesite. Yo puedo ver, por ejemplo, aquí, esta sonda de Doppler se desarrolló en función de tratar de hacer una gráfica electromiográfica de cómo está cada parte de los músculos. ¿Por qué? Si yo me regreso a este desarrollo del primer perineómetro del Dr. Kegel, esa evaluación me dice al final cómo está haciendo la contracción completa de los músculos. O sea, si ustedes introducen los dedos dentro de las pacientes, nosotros, por ejemplo, en el hospital utilizamos una escala para valorar los músculos del piso pélvico, que es una escala que se llama Perfect, que está en función de cuánto puede mantener una contracción una paciente, qué tan fuerte es la contracción, que no se agote la fuerza de estas repeticiones, que pueda hacer repeticiones cortas y repeticiones también sostenidas. Pero yo voy a sentir o palpar a través de mis dedos cómo está esa contracción completa. El hecho de yo poder ver en forma independiente cada grupo muscular me permite saber si, por ejemplo, el lado derecho de la paciente tiene más fuerza que el lado izquierdo o el lado superior que el lado inferior. Y también muchas veces pueden combinarse. Puede ser que la paciente tenga los músculos que están relacionados a la zona coxígea hipertónicos aumentados de tono, y vuelvo a regresar, no por eso tienen que estar débiles o fuertes, simplemente pueden estar contracturados, pero al mismo tiempo las partes laterales pueden estar debilitadas. Seguramente ustedes han escuchado, no sé si alguien aquí en el hospital lo tenga, que cada vez hay como más boom en esta parte del piso pélvico y hay quien se compra su silla, la famosa silla de Emsela, que la forma en la que funciona es a través de ondas magnéticas. No es que no funcione, es una muy buena terapia, o sea, funciona a través de ondas magnéticas que en teoría el hecho de estar en una silla de Emsela aproximadamente 30 minutos, que es el tiempo que dura una sesión, es el equivalente a que una mujer hiciera más de 11.000 contracciones. Entonces eso hace que la rehabilitación de los músculos sea muy rápida. Pero ¿cuál es el gran inconveniente? Que hay mujeres que podemos tener una parte de los músculos contracturada y la otra parte debilitada, o la parte derecha de nuestros músculos fortalecida y la parte izquierda menos fortalecida. Este tipo de terapias en ocasiones no permiten dar un fortalecimiento que sea selectivo, y es por eso que a veces pueden tener un alto margen de falla, no porque sea una mala terapia, sino porque finalmente no estamos seleccionando las pacientes en forma adecuada. Cuando se desarrolló entonces esta sonda de Maple, se planteó la hipótesis de que cada electrodo, al estar introducido dentro de la vagina, iba a estar mucho más cerca de todos los grupos musculares. Si ustedes recuerdan, los músculos del piso pélvico no es solamente un músculo, el principal músculo es el elevador del ano con sus diferentes componentes, el músculo pubocoxígeo, el hidrocoxígeo y el pubo rectal, que están en cuanto a profundidad, unos más superficiales o más cercanos a la vagina y otros en forma más lateral y más profunda. El hecho de desarrollar esta sonda permitía que uno pudiera tener una imagen mucho más clara del grupo muscular que se estaba evaluando. Y dentro de estos primeros estudios fue el evaluar a través de señales electromiográficas cómo estaba específicamente cada parte de la fuerza de los músculos del piso pélvico. Este estudio inicial fueron 86 mujeres, que es importante también saber que otra de las ventajas de este tipo de dispositivos es que no solamente se utilizan en mujeres, pueden ser utilizados en hombres. O sea, la sonda igualmente se puede introducir por vía endoanal para también escanear y evaluar cómo están los músculos, e inclusive en pacientes que han sido sometidas
a una cirugía, por ejemplo, radioterapia, en el caso que hayan tenido un cáncer cervicuterino, braquiterapia y queda una vagina muy corta, puede hacerse una introducción de la sonda a través de la vía inguinal, ¿no? Porque en el caso de cuántas pacientes terminan teniendo, o más bien casi nunca, ninguna paciente nosotros terminamos completando ninguno de nuestros tratamientos ni quirúrgicos ni médicos, con un fortalecimiento de los músculos del piso pélvico. Pero bueno, regresando al estudio, fueron 86 mujeres nulíparas premenopáusicas, 37 mujeres premenopáusicas, 5 mujeres nulíparas posmenopáusicas y en total 40 mujeres posmenopáusicas. Se desarrolló esta sonda que primero la idea era tratar de representar en una gráfica circular cómo estaban cada una de las estructuras musculares. Se participó y se intentó hacer también, como les mencionaba yo, la medición tanto por vía vaginal como por vía endoanal, y siempre se corroboró que cada sonda y cada electrodo correspondiera al grupo muscular a través de resonancia magnética. Es decir, sabemos que, como les había mencionado, dentro de cómo ha ido evolucionando los estudios de imagen, finalmente la resonancia magnética termina o nos da esa precisión mucho más específica. Entonces se corroboró que cada parte correspondía. Se vio que podía haber una asimetría, como yo les mencionaba, es decir, podemos tener una parte derecha más fuerte o no de la izquierda, y igual se valoró y se vio que había diferencias significativas en todos los grupos de todos los músculos de las mujeres, y esto se permitió hacer una comparación entre grupos. Este es el ejemplo de un estudio de una paciente, que es una paciente que fue al consultorio por una evaluación de los músculos del piso pélvico. Como yo les decía, primero hacemos una evaluación en reposo, ¿ok? ¿Por qué es importante hacer una evaluación en reposo? Porque muchas pacientes pueden tener una hipertonía de los músculos que ni siquiera saben. Entonces, la primera fase se introduce la sonda, se le pide a la paciente que no haga ninguna actividad y se observa. Y se hacen mediciones en reposo, sentadas y de pie. ¿Por qué? Porque algunas mujeres podemos, estando acostadas, relajar los músculos, pero en el momento en el que nos incorporamos y estamos de pie, podemos contraer los músculos. Entonces es importante ver que no exista una variación.